Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. Vení y pasá, sentate. Charlamos en el estudio Osvaldo Bayer. Bueno, hoy tenemos visita en piso. Durante los próximos días te vas a cruzar con esta charla. Tiene que ver con lo que ha sucedido, con la tragedia y las víctimas del fentanilo. Vos sabés que el tema está presente, pero también en este último tiempo, en este último año, también por momentos como que queda planchado, desaparece de la agenda. En estos últimos días, en estas últimas semanas, te voy a anclar solo una noticia que tiene que ver con que hubo detención de 2 funcionarias del Ministerio de Salud, Nélida Agustina Vicio y Gabriela Mantecón Fumadó, relacionadas con el ANMAT y el INAME, el Instituto Nacional de Medicamentos. Bueno, el fin de semana pagaron fianza, 150 millones de pesos, quedaron en libertad, están muy comprometidas. Hay información que en la causa va circulando a través de los cruces con sus conversaciones en celulares. Ahí hay un camino, ¿sí? Y después está el camino de, obviamente, las familias y las víctimas. Y por ese motivo, Giselle Oviedo y Daniel Oviedo, papá y hermana del fallecido Daniel Oviedo, están aquí visitándonos. Así que muy agradecido, Giselle, porque hayan pasado aquí por el estudio de Radio Aijuna para todo cruce la cadena conurbana de comunicación y cultura. Muchas gracias, Pablo. Bueno, primero contanos un poco, Giselle, la situación de tu hermano. Vamos por el caso particular. Sabemos que son más de 90 víctimas las que ha dejado esta situación, ¿no? Sí, entre ellas 20 niños que yo me enteré el mes pasado, porque es como que cuidaron mucho el dato. Uh-huh. Fue terrible. Y bueno, Dani era una persona que tenía 44 años, atravesaba un tratamiento de diálisis, hacía 16 años que dependía de la diálisis, por lo cual, como se sabe, biológicamente genera consecuencias. Una de ellas era que a veces Dani hacía episodios de edemas de pulmón, uh-huh. Eso genera agua, que en consecuencia le traía una disnea y la dificultad respiratoria terminaba en un ataque de pánico. Por eso fue que nos acercamos al hospital aquel 25 de febrero del 2025. Mi hermano estaba con un ataque de pánico al cual no pudieron controlar, lo derivaron a terapia intensiva. Y bueno, mi hermano terminó falleciendo el 17 de mayo. Quedó internado, uh-huh. Y con un tratamiento para poder... Sí, o sea, se empezó a ir todo como... Se fue desmadrando todo. En un principio mi hermano el día 27 hizo el primer paro, hizo 4 paros en total, pasó por 8 operaciones, uh-huh. Operaciones de corazón, se le explotó la fístula. Y bueno, terminó falleciendo por sepsis el 17 de mayo. Nosotros nos vamos del hospital, mi hermano pesaba 20 kilos cuando falleció. En el hospital estaba todo bastante complicado, vi 12 muertes en total, era uh-huh. Desesperante. Y bueno, como más o menos al mes vimos las noticias, nos cruzamos los datos con mi papá, nos acercamos al hospital y nos confirmaron que Dani estaba en la lista de fallecidos de fentanilo. Uh-huh. Ellos sostenían que el fentanilo era contaminado. Para la situación particular de tu hermano, la medicación con fentanilo, ¿qué rol cumplía, digamos, en este caso? El fentanilo suele usarse como analgésico o como sedante, uh-huh. Depende de la graduación con la que se digamos, utilice. Uh-huh. Generalmente le daban entre un 15 y un 20% para analgesia cuando él estaba con dolores, uh-huh. Y bueno, cuando entraba a quirófano y demás, se eleva eso a un 45%. Déjame que te comente que el fentanilo reemplazó a otras drogas que se utilizaban antes por el hecho de que es económico. Se elabora con un solo principio activo, que es citrato de fentanilo. Uh-huh. Uh-huh. Entonces reemplazó otras drogas que se utilizaban antes
para que se empezó a anestesiar. usar ¿en qué momento? La verdad es que desconozco desde cuándo es que lo empezaron a usar, pero, por ejemplo, con respecto a analgesia, tenés un montón de medicamentos que están antes. claro. Codeína, buprenorfina, tramaclosidol. Directamente, hoy por hoy, es todo fentanilo. Yo sé que en algún momento vamos a tener como una charla un poco más técnica, digo, pero cuando uno piensa en fentanilo, concretamente estamos pensando en el uso que se está dando en otros países para consumo, digamos, y por otro lado en la parte médica, que Claro. siempre tiene ese uso, pero a lo que quiero ir que el fentanilo tiene una trazabilidad a nivel mundial que es bastante simple. No son muchos los países que producen fentanilo. Bueno, eso es algo bastante delicado porque en cuanto a eso, la trazabilidad se cumple mediante las GMP, que son las normas de elaboración. Pero desde el año 2016 que no hay trazabilidad comercial, ¿no? Uno no sabe por dónde está. Eso fue un trabajo del juez, pura y exclusivamente, porque no se sabía a dónde estaban las ampollas, Claro. cuántas se habían utilizado, cuántas se habían aplicado. Era más una cuestión, en nuestro caso, el hospital había anotado cada ampolla que le daba a mi hermano. Había días que le daban entre 30 o 34 unidades de fentanilo a mi hermano. Pero bueno, tal es así que no hay comercialización, que desaparecieron casi 5 kilos de citrato de fentanilo, que es el principio activo del que hablábamos en un principio. ¿Cómo empiezan a contactarse con las otras familias? A mí me pasó algo, viste que cuando estás en una terapia intensiva es un momento muy delicado, uno trata como de no mirar, pero dentro del campo visual es tan reducido que ves sin querer. Entonces me pasaba que antes de llegar a la cama de mi hermano veía que por ahí los pacientes estaban de repente muy hinchados, de repente vomitaban sangre, estaban sacados, muy, muy nerviosos. Los pacientes. Sí. Sí. Y fueron cosas que después observaba en mi hermano. Me acuerdo que hubo 1 o 2 días que entré y ni siquiera podía mirarlo sin llorar de lo hinchado que estaba mi hermano. Somos de contextura diminuta y era un pez Vos decís globo. que empezaste a observar como mismos síntomas Claro, y ahí me de días asusté. anteriores Sí, en otros pacientes. claro. Ni bien confirmo que nos acercamos al hospital y el director del hospital nos dice que mi hermano estaba en una lista, lo primero que hago es ubicar al chico de la cama anterior. Claro. Y este chico, que es la familia Ayala, ya venía juntándose con la mamá de Renato Nicolini, entonces me uní a ellos dos. Y ahí, claro, ahí lo que empieza a suceder es que uno empieza a observar que personas internadas por diferentes situaciones. Y, por ejemplo, hay una de las víctimas que tenía 16 años y le acababa de ganar una leucemia. Claro. Entró porque viste que cuando te hacen la última quimio como que te bajan las defensas y le había entrado un bichito que nada que ver, pero ya te digo, o sea, se está utilizando para todo el fentanilo por lo económico que es y eso fue un desastre. Y se menciona a la investigación, la causa que está abierta, por cierto. Bueno, ahí preguntarte qué participación han tenido las familias, qué están observando ustedes en el recorrido, porque ya también la causa ya tiene varios meses, digamos. Mira, con respecto a eso, el juez ha sido bastante humilde, si se puede decir, considerando las jerarquías que tiene. Él hizo reuniones con los distintos familiares y tengo entendido, por lo que me comentaron mis papás, que nada, preguntando qué es una esclusa, qué es esto, qué es el otro. Pero bueno, fue más que nada eso. Después, con respecto a lo que fue la labor de las familias, nos acercamos al Congreso, logramos la unión de todos los bloques, que era algo que no había sucedido jamás. Crearon una comisión investigadora para resolver si podían generar una ley de trazabilidad, pero fue nada más dilatarnos en el tiempo. La única persona que hizo un proyecto de ley fue Silvana Giudici, pero, por ejemplo, el último decreto hablaba de que la trazabilidad iba a estar ligada como a gusto y piacere. El que quería anotaba y el que quería no. Y su proyecto era
un poquito más, un poquito menos que eso. Sí. Como que no tenía mucho control cuando recibís la droga, de dónde viene, qué es lo que se administra, cómo se elabora y demás. Ustedes están como enfocados en dos cosas. Primero, prioridad, que se sepa la verdad de lo que sucedió con estos casos, porque aparte hay gente que sobrevivió, pero también va a quedar con secuelas, por cierto. Hay personas que claro, sobrevivieron con secuelas, niños. niños. Pero después está lo otro, que es, bueno, que no vuelva a suceder. Estamos hablando de una situación, de una tragedia que sucede con un producto en particular, pero puede suceder con otros. Sí, sobre todo Y porque... ahí se pone en juego que hay un desmantelamiento de la estructura del Estado en materia de salud, digamos, la cadena de responsabilidades también involucra, trasciende un gobierno, por ejemplo. Por supuesto, sí, esto fue producto del desmantelamiento y la desregulación. No hay otra. No hay otra, porque no puede ser, hay un montón de personas... Va más allá de la falta de impericia o de decisiones que puede tomar un funcionario de turno, hasta el ministro, digo, ¿no? O el secretario. No comprendo, perdón. Claro, digo, más allá de que vos tengas un problema con una toma de decisión, que tengas vos como funcionario en tu cargo... Es estructural el problema. Claro, el problema de la trazabilidad de medicamentos hoy tiene otra complejidad. Claro, por supuesto, porque, por ejemplo, una aspirineta es trazable y el fentanilo y la efedrina no lo son. Claro. Casualidad que son productos que se utilizan un montón dentro de lo que es el mercado negro. Sabemos el estrago que está haciendo el fentanilo en América, en Europa, para el consumo, ¿no es cierto? Sí, sí. Y ahí, ¿cuáles son los objetivos que tienen? Digamos, lograr una ley de trazabilidad de medicamentos. La generamos a la ley, la tenemos hecha, de hecho está presentada en el Congreso, por ahora la tomó Comisión de Acción Social y Salud y Control de Drogas y Narcotráfico. La finalidad de la ley fue garantizar los derechos de las personas que tienen problemas de salud y entran a una institución, tanto pública como privada, y garantizar su calidad de vida. Y a su vez también el control riguroso. La ley es exhaustiva y es integral. Abarca lo que es fentanilo, efedrina, propofol y análogos. Digamos, desde la administración, cuando se recibe la materia prima, hasta lo que digamos, cómo se produce, cuánto se produce, la aplicación del paciente, la comercialización, acá institución, droguería y también destrucción. Después vamos a profundizar un poquito con el tema del proyecto, ¿sí? Perfecto. Me parece también interesante, quizás es más técnico y es más complejo, pero digamos es importante que lo tengamos presente, porque nadie, obviamente que todos pasamos por una situación de internación con un familiar y demás, y es un conocimiento básico que deberíamos tener. Más allá de quienes pasan por un hospital, digo, me parece que también está relacionado con el sistema de salud. Quien es médico, quien es enfermero, bueno, tiene que tener como bien en claro cómo es esa trazabilidad. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.